de teledetección. La definición que encontramos en los libros hace referencia a la adquisición de datos desde la superficie terrestre a partir de sensores que están instalados en plataformas espaciales, dada la interacción electromagnética que existe entre la Tierra y el sensor. En general, esta energía electromagnética proviene del Sol y en ese caso hablamos de teledetección pasiva. Los datos de teledetección se caracterizan por distintos tipos de resolución. Estos tipos de resolución y la interacción entre ellas nos da una idea de qué tipo de problemas, de qué tipo de temáticas podemos abordar con determinados satélites o no. Estas resoluciones son la resolución espacial, que hace referencia al tamaño del píxel, ¿sí? Al área mínima que podemos observar, lo cual también nos da una idea de qué tipo de objetos podemos observar. La resolución temporal o tiempo de revisita, que tiene que ver con cada cuánto tiempo el satélite pasa por el mismo lugar, ve el mismo lugar de la Tierra. La resolución espectral, que tiene que ver con la cantidad de pedacitos del espectro electromagnético que los sensores registran, y la resolución radiométrica, que tiene que ver con la cantidad de niveles diferentes de energía que puede diferenciar el sensor. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de información obtenida desde satélites? Bueno, principalmente nos otorga una visión global, nos permite hacer como zoom, ¿sí? Porque nos da una observación a distintas escalas, tiene una cobertura que es frecuente y sistemática, la adquisición, el modo de adquisición es homogéneo, nos permite ver tanto regiones visibles como no visibles del espectro, ¿sí? Hablamos del infrarrojo térmico. Viene en un formato digital, por lo tanto es fácil de ingerir, digamos, en distintos software especializados de procesar y analizar. Y últimamente tenemos una gran disponibilidad de este tipo de datos de forma libre y gratuita. Pasamos a los sistemas de información geográfica, que son sistemas de hardware, software y procedimientos para capturar, manipular y analizar información espacial. Y su gran ventaja es que al dividir la realidad en capas, nos permite relacionar y combinar esas capas para poder contestar distintas preguntas, algunas más complejas que otras, y obtener nueva información. Ahora, ¿qué tipo de preguntas podemos responder entonces con las herramientas SIG? Bueno, pueden ser preguntas sobre la ubicación, sobre tendencias, sobre patrones espaciales o temporales también, sobre la proximidad, sobre cuál es la mejor ruta entre un lugar y otro. Podemos también realizar operaciones lógicas, podemos responder preguntas sobre la dimensión temporal de un problema o hacer simulaciones. Nuestra tercera pata en este trípode hace referencia a mi objeto de estudio, la disciplina en la que me desempeño, que es la ecología de enfermedades. El principal objetivo de esta disciplina tiene que ver con comprender la influencia de factores ambientales sobre el desarrollo de enfermedades, sobre la transmisión y sobre la distribución de huéspedes y vectores, y predecir entonces cuándo y dónde es más probable que ocurra una determinada enfermedad de este tipo. Cuando trabajamos en esta disciplina, nuestro objetivo último es colaborar, contribuir a la toma de decisiones, a la planificación de acciones de prevención, de manejo y o respuesta frente a estos tipos de problemas para la salud pública. Ahora, ¿qué podemos ver con la teledetección para aportar a la ecología de enfermedades? Bueno, principalmente vamos a ver lo que tenga que ver con el ambiente, ¿sí? Y lo vamos a ver, digamos, a distintos niveles, ¿sí? Porque podemos medir cuestiones climáticas a una macroescala, cuestiones de paisaje, uso de la tierra, cobertura de la tierra,
podemos mapear el hábitat de las especies que nos interesan, que son las que transmiten la enfermedad que estamos estudiando, e incluso en algunos casos, y según la resolución espacial con la que trabajemos, también podemos ver algunas cuestiones de distribución de la población humana, de densidad de casas y demás. ¿Sí? O sea que algunas cuestiones sociales y económicas también podemos llegar a inferir a partir de datos de teledetección. Ahora bien, ¿cómo usamos esa información entonces para poder predecir dónde van a ocurrir las enfermedades o dónde van a estar los vectores de una enfermedad? En general, el mecanismo, digamos, es el que se presenta en esta figura que les comparto acá, donde tenemos datos puntuales que hacen referencia, por ejemplo, hablemos de mosquitos, ¿sí? Dónde hay mosquitos y dónde no, o la cantidad de mosquitos que hay en cada lugar. Eso por un lado, y es lo que llamamos variable respuesta. Y por otro lado tenemos variables predictoras, que ahí sí son las que derivamos, por ejemplo, del análisis de datos de teledetección. Lo que hacemos es, a través de modelos de tipo modelos de regresión o machine learning, ¿sí? Aprendizaje automático, es encontrar la relación que existe entre estos datos de los mosquitos y los datos del ambiente. Supongamos temperatura, precipitaciones, vegetación, ¿sí? Entonces, a partir de esa relación que descubrimos, en los lugares donde tenemos datos, podemos predecir qué va a pasar en los lugares donde no tenemos datos de los mosquitos. Y así generar predicciones espaciales de distribución de probabilidad y a su vez predicciones sobre la incertidumbre, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones, digamos, de la teledetección y los SIC en ecología de enfermedades? Bueno, nos permite espacializar los brotes para poder de algún modo descubrir patrones e inferir causas. Nos permite mapear la distribución de huéspedes y vectores, como el caso que estaba mostrando recién. Nos permite también estimar índices ambientales, hacer monitoreo de estos índices ambientales que sabemos que son determinantes de algún fenómeno biológico que después dispara un brote, por ejemplo. Nos permite el mapeo del riesgo de enfermedad y la predicción sobre el número de casos. Podemos también hacer análisis de paisajes, ver cómo cambia la cobertura y el uso de la tierra, que a su vez tiene efectos, digamos, sobre la distribución de huéspedes y vectores. Nos permite determinar emplazamientos de los servicios de salud y localizar, por ejemplo, las mejores rutas a hospitales, ¿sí? Les voy a contar rápidamente algunos casos de algunas aplicaciones que hemos desarrollado con distintos colegas en el Instituto Gulich, perteneciente a la Agencia Espacial Argentina, y con otros colegas de distintos lugares. En este caso particular, y esto fue parte de mi tesis de doctorado, mapeamos la distribución del famoso ratón colilargo, que es el huésped del virus causante de síndrome pulmonar por hantavirus. En este caso lo que hicimos fue, por un lado, utilizar bases de datos climáticas y datos de censado remoto sobre vegetación para mapear la distribución de los roedores, y por otro lado, usando datos de casos de síndrome pulmonar por hantavirus, seguimos el mismo protocolo e hicimos mapas de distribución de la enfermedad. Posteriormente reclasificamos esos mapas en función a determinados umbrales y los combinamos para determinar niveles de riesgo. De modo que, como se ve en esta figura, el nivel más alto de riesgo implica que en esos lugares tenemos una alta probabilidad de presencia del roedor y así también una alta probabilidad de ocurrencia de la enfermedad, ¿sí? Otro estudio en el que participé estuvo relacionado a la fiebre del Nilo Occidental,
Esta enfermedad es transmitida por los mosquitos Culex. Y lo que hicimos, y dado que es transmitida por mosquitos, digamos, sabemos que la temperatura es un factor determinante. Entonces, en esta oportunidad, lo que hicimos fue usar datos de temperatura de superficie, eso significa la sigla LST, temperatura de superficie terrestre. Reconstruimos toda la serie de tiempo del satélite MODIS diaria para después, a partir de ello, generar unos índices que tuvieran que ver con factores limitantes o factores que favorecen el desarrollo de mosquitos y el desarrollo del virus en los mosquitos. Una vez que tuvimos esos índices, aplicamos un análisis de agrupamiento que se llama, y lo que encontramos fue que todos los casos de fiebre del oeste del Nilo en estos brotes que se dieron en Grecia ocurrían en lugares donde había un mayor número de días con temperaturas elevadas, con temperaturas mayores a 25 grados, lugares donde la temperatura promedio máxima era más grande y donde el número de ciclos potenciales, tanto de mosquitos como del virus dentro de los mosquitos, era más alto. ¿Sí? Otro de los estudios, esto es de este año, tiene que ver con la leishmaniasis. Posteriormente Camila les va a contar mucho mejor, pero en este caso es un análisis de un brote que se dio en la ciudad de Corrientes, en el noreste argentino. Y lo que hicimos fue, a través de análisis de imágenes satelitales, detectar entre una fecha y otra cambios que hayan ocurrido en la cobertura y uso de la tierra. Y posteriormente asociamos la distancia a esos cambios con la ocurrencia de casos de leishmaniasis cutánea. Y lo que encontramos fue claramente que hubo una urbanización, o sea, hubo un cambio importante en la cobertura, digamos, algo que estaba verde, de pronto pasó a estar como suelo desnudo y luego como urbanizado. Y ese cambio, la distancia de ese cambio es la variable que mejor explicó la probabilidad de ocurrencia de casos de leishmaniasis cutánea en Corrientes. Otro tipo de estudio que hemos realizado también tiene que ver con patrones temporales en la actividad de oviposición de mosquitos, ¿sí? Estos son series temporales de números de huevos que depositan las hembras de mosquitos en la ciudad de Córdoba. Y lo que nosotros encontramos con este análisis es que hay como distintos tipos de patrones, en donde, por ejemplo, hay uno en que el número de huevos se mantiene como relativamente bajo, en otros en unos niveles intermedios y con un pico que llega a niveles intermedios, y otros que hacen un pico muy alto, ¿sí? Y en fechas más tempranas. Eso lo asociamos después a variables derivadas del análisis de sensado remoto, y encontramos que distintas variables relacionadas a la textura, que tiene que ver con la información de contexto, ¿sí? Sobre alrededor de una ovitrampa, estaba asociado a qué tipo de patrón íbamos a descubrir, ¿no? Otras cosas que se hacen en el Instituto Gulich son este tipo de mapas de riesgo de dengue para Argentina, donde a partir del análisis de los datos de temperatura y precipitaciones, también derivados de satélites, se establecen unos niveles de riesgo para cada localidad del centro norte de Argentina, en función de la cantidad de ciclos de mosquitos que se podrían estar cumpliendo dada esa temperatura y esas precipitaciones. A una escala ya, no, digamos, haciendo más zoom sobre cada localidad, en este caso también para la ciudad de Córdoba, diseñamos una especie de workflow como yendo hacia algo más operativo, donde procesamos imágenes de alta resolución con el software GrassGIS,
y después esos datos que salen de ahí pasan a R y Maxent, que son otro tipo de software. Maxent es un algoritmo de aprendizaje automático. Y lo que termina saliendo de ahí, digamos, de toda esa cadena de procesamiento que implica selección de variables, calibración de modelos y demás, son mapas de distribución o de aptitud del hábitat para la oviposición, además de mapas de incertidumbre. La idea es que con esto podemos aportar a las autoridades de salud mapas mensuales en donde ellos puedan ir viendo cómo va cambiando la aptitud del hábitat y puedan en función de eso incrementar el monitoreo, el control y demás. Y por último, otra aplicación en la que estuve involucrada tiene que ver con análisis de imágenes de muy alta resolución. Hablamos de 10 centímetros, 20 centímetros, en donde ya detectamos objetos, ¿sí? Como detectamos las casas, las calles, los árboles. Después de eso lo agregamos a niveles más grandes, como una manzana o un barrio. Y entonces podemos estimar el uso de la tierra en ese lugar y asociarlo, por ejemplo, a las tasas de prevalencia de Plasmodium falciparum, el parásito causante de la malaria, ¿sí? Entonces, como ven, las aplicaciones son de lo más diversas, pero el mecanismo de algún modo siempre más o menos refleja esto que les contaba hace unos años. Ahora, si vamos a los objetivos del desarrollo sustentable y particularmente al objetivo 3, que es el que tiene que ver con salud, lo que vemos es que dentro del objetivo hay una serie de metas y solo 2 de ellas pude identificar que tenían que ver realmente con estas enfermedades tropicales desatendidas y con los sistemas de alerta temprana y de reducción del riesgo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque ahí es donde yo veo que las geotecnologías y la teledetección pueden estar realmente contribuyendo, ¿sí? Esta contribución estaría principalmente en la generación de líneas de base, ¿sí? De distribución de vectores y de huéspedes que no se sabe para todos o no se sabe a la resolución que la necesitamos a veces para realmente accionar. En el diseño e implementación de sistemas operativos como estos que les mostraba para el mapeo de la distribución y del riesgo, en sistemas de monitoreo y de alerta temprana a distintas escalas, ¿sí? Como esto que veíamos para dengue en Argentina, donde tenemos un sistema que es a nivel nacional y otro que hace zoom sobre las ciudades. Ahora, esto no es la panacea para nada. Tenemos ciertas dificultades y ciertos desafíos que tienen que ver, por un lado, con los datos propiamente dichos y, por otro lado, con todo un entorno, digamos, de decisiones políticas, sobre todo. Lo que podemos ver es que siempre vamos a tener este compromiso, digamos, entre distintas resoluciones y que eso va a limitar el tipo de enfoques que podamos darle a nuestros estudios y a nuestros análisis. Los datos de mayor resolución espacial, como les contaba, de 10 centímetros o 50 centímetros, o los datos hiperespectrales, son caros, ¿sí? Especialmente para nuestros países, para nuestra región. Cuando hablamos de la parte visible e infrarroja del espectro electromagnético, tenemos datos faltantes, ¿sí? Principalmente por nubes o por sombras. Entonces eso después requiere un procesamiento para completar esos datos y poderlos usar. Se deben hacer correcciones de diversos tipos también sobre los datos y eso requiere un cierto conocimiento experto, digamos. Y por otro lado que hay como un conflicto entre
la gran cantidad de datos que se está generando y se está poniendo a disposición en la actualidad versus el ancho de banda, la capacidad de almacenamiento y de cómputo, principalmente en países como el nuestro o en zonas en África, por ejemplo, donde nuestro ancho de banda está bastante limitado, digamos. Hay soluciones, ¿sí?, para no tener que descargarnos datos, como es el procesamiento en la nube, la paralelización y demás, pero todo eso implica tiempo de aprender y recurso monetario, ¿sí? Y por otro lado, que tenemos que recordar que nunca los datos de satélite van a reemplazar completamente los datos de campo, ¿sí? Los usamos siempre complementariamente. Respecto de las cuestiones más, digámosle, políticas, para poder usar realmente y potenciar el uso de esta información para aportar a los objetivos del desarrollo sustentable y además al manejo de la salud pública en nuestros países, se requiere un compromiso de las autoridades y sobre todo asignación de recursos, digamos, ya sean monetarios o monetarios para la formación de recursos humanos. Se requiere actualización y digitalización de todos los datos de casos, de enfermedades e intervenciones, que muchas veces permanecen en cuadernos en los ministerios de salud. Se requiere que haya una armonización de los registros entre los distintos niveles jurisdiccionales de los países y entre los países, el acceso público y libre a esos registros, la capacitación de las personas y el desarrollo de métodos estandarizados, reproducibles y escalables, ¿sí?, para que lo que hacemos a un nivel de una ciudad lo podamos escalar a todas las ciudades, ¿sí? Entonces, como ven, hay mucho lugar para seguir haciendo, para seguir mejorando y aprendiendo, así que están todos invitados a participar. Y desde ya les agradezco por su atención. El Instituto Gulich los espera. Acá les dejé todas las redes sociales para que las puedan visitar. Y bueno, nuevamente reitero el agradecimiento.